acercado repentinamente al caballero veloz, Aslan apenas, y había logrado reaccionar ante el repentino ataque del caballero de McLean. Sin embargo, eso no había sido suficiente para evitar la explosión resultante del choque de sus armas. El caballero veloz apenas y había logrado evitar un final catastrófico para él. Pero a pesar de eso, estaba bastante molesto por haber sido interrumpido. Especialmente cuando él apenas estaba por jugar con su plato favorito. Logan se había acercado a donde se encontraba Aileen, para así asegurarse de que su prometida se encontrara bien. Al parecer, la joven de la familia Floyd ya no podía continuar luchando en esas condiciones, por lo que lo mejor era que fuera con los médicos militares. En eso, Aslan le preguntaba a nuestro prota sobre cómo se atrevía a interrumpir su diversión. Ya que ese había sido el caso, el caballero de Bifrost lo tomaría como que Logan quería jugar en el lugar de la chica. Nuestro prota se veía visiblemente preocupado, a pesar de que claramente había sido él quien inició la emboscada. Sus manos estaban frías. Enfrentarse a ese oponente no sería como cuando se enfrenta a los caballeros de alto rango, pero el combate era inevitable. Ambos caballeros, representando el máximo poder de su facción, se enfrentarían en un duelo increíble. A pesar de que era evidente que Aslan y Logan estaban luchando, seguir la batalla era imposible, algo esperado tratándose del caballero veloz. Aunque seguía siendo sorprendente que el oponente de Aslan no hubiera sucumbido rápidamente. Igualar la velocidad del caballero veloz era algo digno de mencionar para aquellos soldados que presenciaban esa batalla. Esto era algo que incluso Aslan le reconocía a Logan, aunque el caballero de Bifrost creía que el joven maestro de McLean consiguió algún artefacto bueno, solo que Logan sabía que esto era cierto. De hecho, precisamente había sido el conde Bifrost quien se lo otorgó. Aquellas botas de velocidad que en ese momento le estaban ayudando para enfrentarse a un enemigo de la talla de Aslan. El combate parecía decisivo. El que ganara en ese momento probablemente terminaría ganando la guerra completa. Pero Logan estaba pensando en otra cosa. Parecía ser que Aslan era igual que él. Después de enfrentarlo por primera vez, fue que se dio cuenta. Esos rápidos movimientos habían sido creados por el poder de un artefacto. Fue entonces que Aslan le advirtió que podía adivinar en lo que estaba pensando. Para el caballero veloz, así siempre habían sido los jóvenes nobles. Incluso con el enemigo frente a ellos, solo se ponían a pensar en cosas sin importancia. Pero de la misma manera, todos tenían en común que terminaban muriendo a manos de él, sin poder seguir su velocidad. Y Aslan le decía a nuestro prota que él tampoco sería una excepción. Al igual que los oponentes anteriores de Aslan, él también acabaría de la misma manera. De esa forma, otro enorme choque de espadas se había producido entre ambos. Aslan terminaría prácticamente ileso. El caballero veloz parecía estar controlando de pies a cabeza a su rival, pero no todo podía salir como esperaba. De manera sorpresiva, el caballero de rango superior de Bifrost terminó recibiendo un impacto en la hombrera de su armadura. Frente a él, había alguien que no se doblegaría con facilidad. Logan se paraba firmemente, apuntando su arma a su enemigo después de haberlo impactado con una de sus habilidades. Su mirada implacable se mantenía seria, a pesar de verse visiblemente dañado también. El caballero veloz no dudó ni un momento en atribuir ese impacto a la extraña técnica secreta que le había comentado su compañero. Esa misma técnica fue aquella con la que se enfrentó Francis, el caballero de la luna. Pero nuestro prota no podía esperar a que su rival analizara cada movimiento de él. Por ese motivo, se terminaría lanzando de un simple salto para atacarlo utilizando su espada, a lo que Aslan apenas y podía responder defendiéndose. Había algo bastante claro para Logan. Su rival seguramente había escuchado sobre su técnica secreta del caballero de la luz lunar. Por ese motivo, era probable que un golpe inesperado como la última vez no sea posible. Pero ahora, solo tenía que terminar ese combate lo más rápido posible. Aslan no podía creer lo que estaba intentando Logan. Su rival parecía tener intenciones claras de acorralarlo como si se tratase de una presa. Esto era un completo insulto, especialmente para él, que se trataba de un rango superior. Por esa razón, a pesar de que Logan estaba plenamente concentrado en la batalla, fue sorprendido por la furia de un caballero de rango superior. Pero el ataque que parecía letal no impactó en él. En su lugar, terminó atravesando el piso de la muralla donde se encontraba parado. Logan no podía entender esto. Se trataba de un ataque ejecutado de manera perfecta y sorpresiva. Ni el más talentoso de los caballeros podría haberlo esquivado. Pero en su lugar, Aslan había fallado. Quizás esto había sido cuestión de suerte. Después de todo, eso era algo que no le faltaba a Logan. Pero la realidad era de que se trataba de un error. Después de todo, ya había muchas cosas en las que el caballero estaba pensando, desde el ataque a la iglesia de Tomodo, las heridas causadas por un oponente al que desestimaba, incluso la resistencia tenaz del ejército de McLean contra Bifrost. Su enemigo estaba claramente apresurado debido a todas esas situaciones imprevistas. Y afortunadamente, esto era algo que nuestro prota podía aprovechar sin problema. Por ese motivo, terminaría lanzándose nuevamente en contra de su adversario. Aslan se veía presionado, incluso algo sorprendido por ver a Logan tomar la iniciativa en cada momento del encuentro. Para él, era evidente que estaba tramando algo de nuevo. Sin embargo, esa situación era sumamente extraña.
Los movimientos de Logan ahora eran distintos a los de la última vez. No parecía moverse para ningún lado. Simplemente se estaba dirigiendo en línea recta contra él. Probablemente, el joven maestro de McLean ahora no pensaba ni siquiera en esquivar. Eso era una completa locura. Pero nada le hacía pensar lo contrario a Aslan. El hecho de que Logan se acercara lo suficiente le había confirmado eso. Nuestro prota quería morir en ese lugar junto con Aslan. Pero esto era una verdadera preocupación para el caballero de Bifrost, quien terminaría visiblemente asustado. Ahora lo único que podía hacer era defenderse. Después de todo, teniendo el título del caballero veloz, no dejaría derrotarse tan fácilmente. Fue entonces que se terminó dando ese choque entre ambos caballeros. La espada de Aslan se había clavado en el pecho de Logan, mientras que el caballero veloz no había recibido daño alguno del choque. Lo que parecía haber sido extrañamente peligroso, ahora se había vuelto en un completo alivio para él. Su enemigo había sido increíblemente ingenuo. Logan había corrido hacia él con la intención de morir, y lo único que logró fue rozar su costado. Esa había sido la victoria de Aslan. Ahora McLean no tenía esperanza. Ahora llegaría alguien más en donde se encontraba el caballero de Bifrost. Esta se trataba de Aylin, quien regresaría a apoyar a su prometido, aunque lamentablemente este estaría yaciendo en el suelo. Pero para Aslan, esto era algo bueno. La chica había regresado justo en el momento preciso. Ahora también podría terminar con ella de la misma manera en la que lo hizo con Logan. Pero en eso, una extraña luz rodeó el cuerpo de nuestro prota. Aslan pronto voltearía para observar este extraño fenómeno. Una luz tan brillante como la de un sacerdote parecía salir de un brazalete que Logan tenía puesto en su muñeca derecha. Fue en ese momento en el que Aslan se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ahora su objetivo tenía que ser destruir ese brazalete de inmediato, pero no podría hacerlo fácilmente. La chica que antes estaba preocupada por Logan, ahora se encontraba deteniéndolo. El caballero veloz ahora tendría que hacerse cargo también de Aylin. Ella no sabía qué era esa luz, pero al menos tenía que conseguir algo de tiempo para nuestro prota, a pesar de estar herida. Para Aslan, eso se había convertido en un dolor de cabeza. Si él no estuviera herido, Aylin no sería ningún problema para él. Pero en ese entonces, ella era suficiente como para estorbarle en el camino. Gracias al esfuerzo de Aylin, alguien parecía haber resurgido de las cenizas. Aslan ahora estaba siendo llamado por él. De la luz brillante, provenía una voz que se refería al caballero veloz como un insecto con cara de mono. Fue entonces que emergió la figura de un caballero con una espada clavada en su torso. Observar ese momento había sido algo increíble, incluso para el caballero de rango superior de Bifrost. Parecía que la historia se repetía, y ahora estaba nuevamente parado frente a Logan. El joven maestro de la familia de McLean se limpiaba el rostro lleno de sangre que tenía. Logan no había muerto, simplemente había cambiado de arma para el segundo round. Con eso, ahora tenía en sus manos la espada de su rival. Esto había puesto sumamente nervioso a Aslan. Al parecer, el caballero veloz extrañaba particularmente su arma. En su lugar, la única arma que quedaba disponible parecía ser la espada Lux de nuestro prota. Pero Logan tenía una sensación extraña tras haber tomado la espada de Aslan. Esa arma tenía un truco que le daba una ventaja impresionante a su portador. Si Logan infundía fuerza en la espada, el maná que habitaba en ella estimulaba los nervios, haciéndole sentir como si todo a su alrededor se volviera más lento, excepto él. Al parecer, había sido ese artefacto aquel que le convirtió a Aslan en el reconocido caballero veloz. Pero ahora todo había cambiado. Nuestro prota podía saborear su victoria inminente, ya que en ese momento, esa impresionante espada estaba bajo su posesión. Aslan estaba perdido. Ahora ya no solo tenía heridas, sino que le habían quitado su carta del triunfo. De esa forma, Logan terminaría reanudando el combate. En esta ocasión, con esa impresionante espada bajo su dominio. El caballero veloz estaba algo desconcertado. Esa se trataba de su propia arma, y lo más probable era que alguien como nuestro prota no pudiera manejarla correctamente. Sin embargo, Logan estaba completamente decidido a exterminar a Aslan en ese preciso instante, por lo que usando la espada, daría un corte preciso y fulminante en contra del caballero rival. Aslan terminaría recibiendo el doloroso impacto en un costado de su cuerpo. Al parecer, el golpe había sido tan veloz que terminó por romper la protección que tenía. El caballero veloz ahora estaba herido gravemente. La batalla podría estar completamente decidida ahora. Aunque esto había sido una pena para Logan, nuestro prota había apuntado al corazón de Aslan en lugar de simplemente su costado. De todas maneras, al menos así, podría seguir jugando con su presa un poco más de tiempo. Aslan, por su parte, simplemente estaba desconcertado. Hace unos momentos había logrado atravesarle al abdomen completamente al joven maestro de McLean. Pero ahora había logrado recuperarse completamente gracias al poderoso artefacto que poseía. El brazalete de regeneración que nuestro prota recibió del rey contenía una magia que convertía cualquier herida mortal en solo un rasguño, curándola al instante. Es decir, mientras evite la muerte instantánea, podía recuperarse de inmediato su poseedor. Pero nuestro prota era consciente de que tal vez terminó confiando demasiado en ese artefacto, lo cual representó un riesgo excesivo que casi acababa con él. De todas maneras, ahora era el momento de eliminar una de las mayores fuerzas de Bifrost, y qué mejor que exterminarlo en ese lugar.
Nuestro prota ahora solamente tenía un objetivo en mente: terminar con una amenaza que dará vuelta completamente a la situación. Fue entonces que Logan terminaría balanceando su espada en contra de Aslan. Pero justo antes de que el Caballero Veloz fuera exterminado por nuestro prota, 3 soldados de Bifrost terminarían apareciendo en el momento justo para evitar que Logan pudiera terminar su ataque. Nuestro prota, obligado por los soldados, tuvo que quitar su atención del Caballero Veloz, ya que de lo contrario, no tendría tiempo para bloquear a los soldados que se dirigían con rapidez en contra de él. Lamentablemente para él, los soldados de Bifrost habían reaccionado con anticipación para salvar a su superior. De esa manera, Aslan había logrado salir de esa situación. Sin embargo, también era consciente de que no podía escapar sin antes acabar con Logan, pues él era alguien que representaba una amenaza considerable en contra de Bifrost. Aunque antes de que pudiera acercarse y asestar un golpe con la Lux, Eileen volvería al combate nuevamente, saltando sobre Aslan antes de que pudiera hacer algo en contra de Logan. La caballera ahora se enfrentaría mano a mano con aquel enemigo que la había hecho sufrir anteriormente. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Eileen no dejaría que Aslan lograra salirse con la suya. De esa manera, terminaría cortándolo por el estómago, un corte que lo dejaría mucho más herido de lo que estaba. Mientras toda esa situación se daba, nuestro prota estaría ocupado enfrentándose al resto de los soldados de Bifrost. Solo que alguien aprovecharía esta situación, quizás para huir de manera desesperada. Se trataba del Caballero Veloz Aslan, quien se estaría apoyando en uno de sus soldados. De esa forma, podría salir de esa complicada batalla, ya que muy probablemente terminaría perdiendo más de lo que podría recuperar. De todas maneras, no había vuelta atrás. Había perdido su espada. Incluso había sido herido gravemente, tanto que lo más probable era que no pudiera volver a combatir. Nuestro prota se había quedado paralizado por un momento. Uno de los más fuertes caballeros de Bifrost ahora mismo estaba escapando de sus manos. Por ese motivo, Eileen le preguntaba si acaso no iba a perseguirlo. Aunque Logan era consciente de que abajo se encontraba el conde Roger Bifrost, custodiado por los magos de la Torre del Viento, por ese motivo, era una locura ir a perseguirlo. Sin duda era molesto, pero era la realidad. Sin embargo, perseguirlo no era todo lo que podía hacer Logan en ese instante. Por ese motivo, terminaría alzando la espada de Aslan frente a todo el ejército de Bifrost, exclamando en voz alta que él había sido aquel que derrotó al Caballero Veloz, uno de los 2 caballeros superiores de Bifrost. Esto había impactado en la moral de los soldados, algo que lamentaba profundamente el conde Roger Bifrost. Fue entonces que los magos de la Torre del Viento le preguntaron a Roger si acaso debían intervenir también, pero el conde les explicaba que no hacía falta, ya que incluso los que quedaban de McLean podían detenerlos. Además, era un hecho que con el grito de Logan, la moral de los caballeros de Bifrost había caído completamente. Pero lamentablemente, Bifrost no había llevado pociones de alta calidad para esa guerra, así que parecía que Aslan no podría seguir participando en el combate. Sin duda, eso parecía ser bastante absurdo. Los roedores de McLean, que era como se refería el conde a la familia de nuestro prota, estaban bastante preparados. De todas maneras, no creía que existiera mucho problema al respecto, ya que mientras más largo fuese el conflicto, más difícil sería para ellos resistir la carga de Bifrost. Fue así como dieron una orden de retirada. Pero solo por el momento. El verdadero plan de Roger Bifrost era observar hasta cuándo podrían aguantar el asedio sus enemigos. De esa forma, todos los soldados de Bifrost terminarían saltando debajo de la muralla. Mientras que los soldados de McLean solamente observaban cómo retrocedían sus enemigos, esto hacía parecer que estaban ganando la guerra. En otra parte de la muralla, un combate entre 2 fuerzas poderosas de ambos bandos se había pausado completamente. Francis, el Caballero de la Luna, observaba con atención a Patrick McLean. El Caballero de Bifrost se veía visiblemente molesto por escuchar la orden de retirada. Por ese motivo, le terminaría diciendo a Patrick que había tenido bastante suerte, ya que si hubieran luchado un poco más, el Caballero de la Luna estaba seguro de que habría terminado con ese combate fácilmente. Pero al menos, con esa batalla se había dado cuenta de algo con bastante certeza. Para Francis, el caballero con el nivel más alto de McLean no representaba ninguna amenaza. Con eso, el Caballero de la Luna terminaría abandonando la muralla por orden del conde Bifrost, mientras que Logan corría apresuradamente para comprobar el estado de su padre. Patrick parecía estar bien, así que le preguntaba a Logan si no tenía heridas graves. Cuando todo estaba bajo control, Patrick se lamentaba con su hijo, ya que no había podido hacer nada más que retener a Francis. Logan era consciente de esto. Aunque ambos eran los caballeros de nivel más alto, había una clara diferencia a pesar de que Patrick había alcanzado el nivel superior. De todas maneras, Logan simplemente le pedía descansar un poco. Después de todo, los enemigos también estaban cansados, así que tomaría un tiempo antes de que volvieran a atacar. Lo único que podían hacer por el momento era curarse y recuperarse. Desde los más jóvenes hasta los más experimentados, todos estaban en la misma. Solo tenían que esperar y descansar, hasta que el enemigo decida volver a atacar para recuperar el castillo Tomodo. Por ese motivo, solo podían esperar que no pasara nada hasta que llegara la medianoche. Y fue así como la noche había llegado.
Uno de los soldados de McLean, que estaba encargado de la vigilancia, observó algo peculiar a lo lejos. Sobre las llamas de una antorcha se izaba una bandera con un águila, pero esta era bastante extraña. No era parecida a la bandera de Bifrost, y mucho menos a la de McLean. Era una bandera inconfundible. Se trataba de la bandera de la facción de Peretta. El ejército de Peretta estaba llegando al lugar, una noticia que había sorprendido tanto a Logan como a su padre. El caballo del duque de Peretta ahora se dirigía a un lugar en específico. Max Peretta había ido directamente a reunirse con su aliado, el conde Roger Bifrost. Al parecer, el duque Max estaba liderando su ejército personalmente para ayudar a Bifrost, pues aunque su poder sea algo débil comparándose con el señor del suroeste, había llegado corriendo hasta ese lugar para ofrecer aunque sea una pequeña ayuda. Pero la intención era clara. Dado que las fuerzas principales de Bifrost habían intervenido anteriormente, la derrota de McLean estaba prácticamente decidida. Sin embargo, la ayuda era simplemente para dejar una buena impresión en el conde. Y el que Max tuviera ese pensamiento era algo que Logan sabía con seguridad. Los Peretta habían llegado a la guerra entre Bifrost y McLean como unos simples montoneros. Así que ahora, Patrick sabía que no había más opción que ejecutar el plan que tenían en mente. Un plan que se habían guardado como arma secreta para una situación inesperada. Ahora veríamos una casa dentro de las murallas del castillo Tomodo. Dentro de esta, parecía estar una familia con una hija preocupada, la cual le preguntaba a su madre por cuánto tiempo tendrían que quedarse en su casa. La madre le explicaba a su hija que sería por un poco más de tiempo, ya que ahí afuera todavía era bastante peligroso. A lo que el padre entonces les diría a las dos que era mejor ponerse a rezar, pidiendo porque cuando amaneciera el año nuevo, la guerra finalmente llegara a su fin y pudieran seguir viviendo sus vidas con normalidad. Ahora podríamos observar a Roger Bifrost levantando su voz a todos los soldados bajo su mando. El conde les ordenaría traer las cabezas de la gente de McLean frente a él, una orden que los soldados seguirían con gran entusiasmo. Pero por la otra parte, los soldados de McLean estarían custodiando las murallas del castillo Tomodo, con el objetivo de evitar que los enemigos pudieran tomarla de vuelta. Afortunadamente, las ballestas eran un arma que sin duda los ayudaba bastante para controlar al oponente, y más en ese momento que se había unido una nueva facción en contra. Solo que era difícil de creer que únicamente las ballestas fueran capaces de contener a alguien como Peretta. Sin embargo, esto ya no importaba. Por ahora lo mejor era no dejar de disparar, ya que de esa manera, al menos podrían molestar lo suficiente como para generar inconformidades, y los enemigos no tendrían suficiente margen de maniobra para acomodarse. Esto era algo que notaba de inmediato el Caballero de la Luna. Francis le explicaba a sus soldados que los enemigos se trataban de expertos en defensa, por lo que era necesario no bajar la guardia, al menos hasta pisar los muros de la fortaleza. Fue de esa manera como Francis terminaría saltando sobre su caballo, para que con gran velocidad trepara sobre el muro y escalara hasta lo alto de este mismo. Nuestro prota se había percatado que cada vez más enemigos estaban subiendo, así que le ordenaba a sus soldados lanzarlos a todos al foso en medida de lo posible. Pero claro, Francis no se trataba de cualquier enemigo, y usando sus habilidades, lanzaría un haz de luz que expandía su espada hasta donde se encontraba Logan. Esta maniobra le permitiría clavarla en la parte superior del muro, y utilizando su espada como palanca, había escalado con gran facilidad para de esa manera posicionarse encima de la muralla. De inmediato, Francis había observado a una amenaza latente, así que haciendo un aterrizaje majestuoso, mientras amenazaba con su espada brillante bajo la luz de la luna, el Caballero de la Luna le advertía a Logan que en esa ocasión definitivamente le pondría fin a esa historia de una vez por todas. Pero después de escuchar esas palabras, alguien más parecía no estar contento con esas declaraciones. Alguien con quien el Caballero de la Luna ya había tenido el placer de intercambiar algo más que palabras. Desatando una gran explosión mientras se ponía en acción, la presencia del oponente de Francis era inmensa. El caballero de rango superior de Bifrost también era consciente de que debía de tener cuidado al enfrentarse a ese tipo, ya que la velocidad de su entrada no era normal. Sin duda era alguien que estaba experimentando los límites de la capacidad humana. Aquel hombre frente a él portaba una espada verdaderamente impresionante. Patrick McLean desataba un aura de fuerza impasible, pero no conforme con eso, también portaba la espada de velocidad llamada Velocitas. Horas antes, Logan le había explicado a su padre que la espada del caballero veloz no le resultaba muy adecuada, así que lo mejor era que la usara él. Así que en ese momento, Patrick no podía dejar que Logan perdiera tiempo con Francis. Teniendo una espada de ese calibre, el padre de nuestro prota sentía que debía cumplir con la responsabilidad que tenía en sus manos. Aunque no estaba a la altura de los caballeros de su rango, Patrick ahora se había vuelto mucho más competente con esa espada que Logan le otorgó. Y nuestro prota había visto con determinación las intenciones de su padre, por lo que respetó su decisión de no dejarlo involucrarse en la batalla. Por su parte, Francis solamente estaba furioso por ver la espada robada de su compañero. Así que saltando de manera desesperada sobre Patrick, le diría a su oponente que la recuperaría a toda costa. Nuestro prota ya se había alejado de la zona donde se estaba disputando la batalla. En realidad, Logan confiaba bastante en su padre. Por esa razón, fue que le dejó a Francis en sus manos.
Después de todo, tratándose de una guerra contra dos facciones como Vipros y Pereta, tenía que ayudar en otras partes para no perder más de lo que pudieran ganar. En eso, Logan observaría a alguien a sus espaldas. Este resultaría ser el joven prodigio, Víctor. Al parecer, el chico se había estado enfrentando sin parar con algunos soldados de Vipros. Su gran habilidad y perspicacia le hacían una pieza invaluable para las tropas de McLean. Pero también por su misma valía, Logan debía asegurarse de que estuviera bien. Por ese motivo, terminaría sorprendiendo a Víctor apareciendo en medio de la batalla. Nuestro prota le preguntaría al joven prodigio si acaso todavía podía seguir peleando. A lo que Víctor simplemente le respondería que hace unos instantes, él mismo podría haber derrotado a esos enemigos por su propia cuenta. Esto era algo positivo para Logan, así que le pide al chico derribar a tantos enemigos como pudiera, acabando con todos aquellos con los que intentaran subir. Pero si eso no funcionaba, entonces todavía había una alternativa más. Y esto era dejar que subieran todos a la muralla. Quizás podría parecer algo extraño, pero mientras tanto, observaríamos a la facción de Vipros teniendo una reunión. El conde Roger Vipros veía toda esa situación bastante extraña. Y es que ahora parecía que subir por las murallas se había vuelto mucho más fácil que durante el asedio del día. No parecía que los defensores estuvieran gastando mucha energía. Quizás era porque ya se habían cansado, y por ende, estaban agotados. Pero si no se trataba de eso, entonces Roger estaba seguro de que había algo muy sospechoso detrás de todo eso. Y el análisis del conde Vipros era correcto. Todo era parte del plan de Logan. Fue entonces que nuestro prota se aseguró de que no hubiera ningún enemigo abajo. Todos los soldados de Vipros, o al menos la mayoría, ahora estaban arriba de la muralla. Así que Logan simplemente tenía que hacer su parte del plan. Por lo que de inmediato, nuestro prota gritaría utilizando toda su fuerza que era hora de la retirada. Tras escuchar la orden del joven maestro de McLean, todos se quedaron bastante sorprendidos. La heroica voz de Logan se había escuchado por todo el castillo Tomodo, parando al instante casi todas las batallas que se estaban dando por los alrededores. Sin embargo, alguien había quedado particularmente sorprendido. El conde Roger Vipros no se había esperado que sus oponentes se retiraran con gran facilidad. Y en ese instante, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Se trataba de un poderoso terremoto que alertaría al conde. Lo peor que pudo imaginarse estaba sucediendo, pero ya era demasiado tarde para avisar a los demás. Ese terremoto había sido provocado por los magos de tierra de McLean. Clayton, junto con sus discípulos, habían estado utilizando magia de tierra sobre el terreno para provocar grietas y sacudir los alrededores del castillo. El mago, explotado por nuestro prota, había estado haciendo cosas realmente difíciles durante esa guerra. Mientras la tierra se sacudía, todos los soldados de McLean que escucharon la orden de retirada pronto saltarían fuera de la muralla. Pero del otro lado de la guerra, los soldados de Vipros estaban confundidos por ver a sus enemigos saltar hacia abajo. Ellos creían que era producto del miedo, pero la realidad era otra. Pronto, esos pobres soldados ingenuos se verían atrapados en medio de la magia de tierra. El mago de 5 círculos estaría dándolo todo para darle una ventaja a McLean en esa guerra. Y esto parecía estar dando frutos. Toda la muralla se vería afectada por las grietas provocadas por el terremoto. El arduo trabajo de Clayton traería resultados más pronto de lo esperado, ya que aquellos soldados que se habían quedado parados sobre la muralla terminaron cayendo como moscas después de que la estructura colapsara en su totalidad. La estrategia del enemigo le había jugado una mala pasada al conde Vipros, por lo que la furia era evidente en su rostro. Mientras tanto, Max Pereta se había quedado completamente inmóvil. Sus ojos no podían creer lo que estaba presenciando. Vipros había despreciado a McLean, reduciéndolo a un pequeño pueblo, pero parecía ser que las cosas habían cambiado. El héroe de la guerra había quedado exhausto, pero había logrado su cometido. Pronto, Logan lo iría a buscar rápidamente para comprobar que el mago estuviera bien. Aunque Clayton le diría que había hecho todo lo que le pidió, reunió las fuerzas restantes de sus discípulos para derrumbar todas las murallas del castillo Tomodo. Todos habían hecho un gran esfuerzo, y con eso, la mayoría de los enemigos debían de haber quedado enterrados bajo las murallas. Aunque para aquellos enemigos con habilidades físicas sobresalientes como los caballeros, puede que eso no les hubiera afectado del todo. De todas maneras, Logan sabía que eso era suficiente, ya que pronto toda esa guerra llegaría a su final. Ahora que las murallas estaban derribadas, el asedio de Vipros a McLean resultaría ser mucho más sencillo que antes. Al final, para Roger Vipros todo eso había sido realmente absurdo. Quizás habían derrotado a algunos soldados, pero al final de cuentas, terminaron derribando la última línea de defensa que tenían por sí mismos. Esto solo significaba una cosa: sus oponentes estaban acelerando el inevitable final que les esperaba. Entonces veríamos que Logan le pedía a Clayton que retirara a sus discípulos del lugar. Y pronto, su padre le preguntaría lo mismo por una última vez. Y esto era de que si acaso Logan estaba completamente seguro de que las cosas saldrían tal y como esperaba. Pero claro, para nuestro prota, esto no era motivo de preocupación. Siendo alguien que venía del futuro, era plenamente consciente de los sucesos históricos que estarían por suceder. Además, pase lo que pase,
Incluso si el enemigo se trataba de un conde, la muerte del rey era algo que superaba su estatus. Un evento sin precedentes llegaría justo en el momento preciso para salvarlos. Incluso los ciudadanos serían testigos de lo que estaba por suceder. Un acontecimiento histórico que cambiaría para bien o para mal al reino de Grandia. Y nuestro prota recordaba todos los detalles claramente. Ese día en el pasado solo era un mercenario común y corriente. Y ahora era un caballero, discípulo del maestro espadachín y heredero de la familia de Maclean. Quizás las condiciones habían cambiado, pero al final, la historia nunca cambia. Ese día, una columna de luz roja se alzó desde lo alto de las torres de todo el país, anunciando la noticia. Aquella noche donde el rey, Samuel von Grandia, había muerto. Algo que no solo afectaría al reino, sino que también sería decisivo para la guerra. La columna había inundado con una fuerte luz roja todo el territorio del castillo Tomodo. Como se podía sospechar, esa luz indicaba que había pasado algo con la familia real. Y alguien que lo sabía a la perfección, precisamente era el padre de nuestro prota. Recordemos que anteriormente, Logan le había revelado algunas de sus memorias pasadas a su padre. Patrick, al inicio, había dudado de la veracidad de las revelaciones de su hijo, pero de igual manera, sin preguntarle sobre cómo tenía conocimiento de dicha información, decidió confiar en Logan. Fue entonces que nuestro prota le decía al conde Vipros que seguramente sabía lo que esa luz roja significaba. Y eso era que había ocurrido un desastre en la familia real. Por ese motivo, debían de detener esa guerra de inmediato, así como establecer contacto con la familia real. Toda esa situación era bastante lamentable para Roger Vipros. Justo en ese momento tenía la oportunidad de acabar con Maclean por completo frente a él. Pero ahora la situación había cambiado, y el Caballero de la Luna le preguntaba al conde sobre qué debían de hacer ahora. Sin embargo, lo que Roger Vipros estaba por hacer desafiaba toda lógica. A pesar de ser consciente de la advertencia de la familia real, el conde Vipros había decidido continuar con los preparativos para la batalla. Esa decisión había sorprendido enormemente a Francis. Sin embargo, tratándose del caballero con el rango más alto de Vipros, había decidido respaldar firmemente la decisión del señor del suroeste. Patrick, por su parte, había notado que el conde Vipros estaba completamente fuera de sí, pues él todavía deseaba continuar con la guerra a pesar de haber visto la luz. Eso era lo mismo a desobedecer la orden real. Sin embargo, Vipros había ignorado todas y cada una de estas advertencias. Los ojos del conde Roger Vipros solo tenían a la vista algunos insectos que formaban parte de la familia de Maclean. Logan sabía que la situación se había salido de control. Nadie hubiera esperado que Vipros fuera a desafiar la orden real y continuar atacando. Y ya que ese iba a ser el caso, no les quedaba más opción que luchar. El conde Vipros ahora le ordenaba desesperadamente a todo su ejército que acabaran con aquellos tipos de cabello rojo. Sin embargo, a una persona bastante especial le había parecido escuchar la voz del conde Vipros después de una orden real. Y la voz de esta persona había puesto nervioso al mismísimo Roger Vipros. Entre las tropas de Maclean se acercaba alguien que parecía portar la voz de esta persona. Este tipo se trataba del mago de la tierra, Clayton, quien llevaba consigo una bola de cristal. Acercándose en medio de la batalla, Clayton le explicaría a todos que en la bola de cristal estaba el ministro de Defensa Dillon, quien se daría cuenta que a pesar de escuchar la orden real, Vipros parecía querer continuar la guerra en el castillo Tomodo. Por esa razón, el ministro de Defensa le preguntaría al conde Vipros si acaso estaba planeando traicionarlos. Aunque por su naturaleza, este comentario no se trataba de una pregunta, sino que de una amenaza. Pronto, Dillon le diría a todos aquellos súbditos de esa tierra que su majestad el rey había fallecido. Por ese motivo, todos los nobles del reino debían de participar en el funeral real con mayor prioridad que el resto de asuntos. Y por supuesto que lo mismo aplicaba para la guerra. Ya no le quedaba más alternativa al conde Roger Vipros. Sus acciones habían sido descubiertas, y cualquier otra decisión podría poner en juego el propio vizcondado de Vipros. Por ese motivo, frente a sus enemigos de Maclean, había tenido que tomar una decisión que estaba por encima de sus ambiciones personales. Y esto era tener que seguir la voluntad de la familia real. El ministro de Defensa Dillon simplemente sonreía tras ver que el conde Vipros no había traicionado a la familia real, ya que era de esa forma como tenía que comportarse un noble como el afamado señor del suroeste. De todas maneras, frente a Roger se encontraban los caballeros más importantes de Maclean. Y dadas las circunstancias, no dudaría en amenazarlos por última vez, ya que puede que por ahora se hayan salvado por una situación extraordinaria. Pero la guerra no había hecho más que comenzar. Dicho lo anterior, el conde Vipros terminaría ordenándole a todas sus tropas que se retiraran de inmediato del lugar. Ante la mirada de Logan y su padre, quienes sabían de antemano qué era lo que estaba por suceder. O también otros héroes importantes para Maclean, como el capitán de la orden o el mago de la tierra, que logró numerosas hazañas en la guerra. Incluso los jóvenes caballeros prodigiosos, quienes no podían evitar esconder su alegría. Todo Maclean tenía un motivo en común para festejar. Y es que puede que la victoria haya sido algo extraña al final, pero después de todo, habían ganado. Los soldados de Maclean habían pensado que iban a morir al estar encerrados y sin murallas que los protegieran.
Pero Patrick, más que nadie, sabía que lo habían logrado. Por supuesto que Logan era consciente de que al final todo eso estuvo realmente peligroso. Si Clayton no hubiera llevado el dispositivo de comunicación, el conde Roger Vipros habría intentado barrerlos a todos con magia. La locura humana que se presentaba en el cuerpo de Roger había resultado ser un factor gigantesco. Por ese motivo, de ahora en adelante, era mejor para Logan no depender tanto de las experiencias de su vida pasada. Y pensándolo bien, había algo que fue demasiada suerte para ser solamente una coincidencia. Así que por mera curiosidad, Logan le preguntaría a Clayton cómo fue que supo que debía de llevar el dispositivo de comunicación, a lo que el mago simplemente le dijo a Logan que en el campamento había recibido un mensaje del Palacio Real. Fue entonces que simplemente lo llevó en medio de la batalla, donde no pensó que la situación fuera a volverse tan crítica. Tras todas sus explicaciones, nuestro prota aprovecharía para agradecerle a Clayton por todas las contribuciones de la Torre Mágica en esa guerra. Y ya que ese era el caso, Clayton aprovechaba para solicitarle un presupuesto adicional para la Torre Mágica a Logan, algo que nuestro prota no rechazaría, y en su lugar le hablaría a Dwayne para que lo gestionara. Dejando de lado la Torre Mágica, Logan tenía que revisar las condiciones de los demás. Entre ellos, había una persona bastante importante para Logan. Eileen se preguntaba para ella misma si realmente la batalla había terminado. En eso, Logan llegaría sorprendiéndola bastante. Al parecer, Eileen estaría feliz por ver al joven maestro de McLean. Una sensación que era algo nueva para Logan, pues la chica parecía extrañarlo tanto a pesar de que él creía que lo regañaría, o algo parecido. Nuestro prota pensaba que Eileen tendría miedo, ya que en el primer combate casi moría tras enfrentarse a un oponente de nivel superior, aunque la chica pensaba que después de todo, eso era algo que un caballero debería de experimentar alguna vez. Aunque a pesar de lo que sus palabras pudieran decir, la chica se veía visiblemente afectada por todo lo sucedido. El cuerpo de Eileen no paraba de temblar, quizás por el miedo o la emoción de haber estado a las puertas de la muerte. Esto era algo adorable para Logan, y nuestro prota terminaría elogiando sorpresivamente a su prometida, diciéndole que era impresionante, ya que en su primer combate, Logan lo único que esperaba era no arruinarlo. Esa era la verdad de él, aunque en su otra vida, por ese motivo nadie sabía que su primer combate fue de esa manera. Nuestro prota en sus días como mercenario simplemente se había quedado congelado. Por ese motivo, estaba un poco preocupado por Eileen, pero de forma inesperada, la chica destacó más de lo que se pudiera imaginar. Pero ella no era una chica ordinaria. Se trataba de la caballera Eileen, y Logan, mirándola firmemente, le pedía seguir contando con el apoyo de ella en el futuro. Unas palabras que habían emocionado bastante a la chica. Y observando el apoyo que había resultado ser Logan, no dudaría ni un momento en seguir apoyando a su compañero de vida. Al día siguiente, tan pronto como amaneció, Patrick había mandado a los soldados que podían moverse a anunciar que el castillo Tómodo había pasado a ser territorio de McLean. Hubo quienes preguntaron si no deberían ir directamente a la capital para el funeral, pero tratándose de un simple varón de las fronteras, probablemente nadie note que se retrasó un poco. Y eso era bastante cierto por muy lamentable que pudiera parecer. Además, incluso Patrick era consciente de que en ese momento, lo más importante era calmar las secuelas de la guerra. Sin embargo, tampoco era bueno ser demasiado lento en ir al funeral. Así que era mejor terminar rápido y partir. Por ese motivo, tendrían que reconstruir las murallas del castillo, algo que no le gustaría del todo al mago de 5 círculos. Clayton ya no sabía qué pensar al respecto. Se suponía que eran magos, pero a ese punto fácilmente podrían ser llamados obreros de McLean. De todas maneras, lo único que podían hacer era aguantar. Cuando la guerra terminara, probablemente tendrían unas largas vacaciones. Mientras los discípulos del mago del terreno se quejaban del sufrimiento por el que pasaban, el arduo trabajo por el que fueron forzados parecía estar dando frutos, ya que el maná del corazón de algunos discípulos comenzó a estallar. Gracias a eso, el nivel de los discípulos fue aumentando, ganando más poder gracias al esfuerzo por el que pasaron, lo que terminó aumentando también sus círculos. Todo esto era un hecho fascinante para los mismos discípulos de Clayton. Si bien era cierto, se tuvieron que esforzar mucho para conseguirlo. Sin embargo, todo ese esfuerzo valió la pena cuando pudieron aumentar su nivel. Como era el caso de Greek, quien era uno de los discípulos del mago del terreno que había logrado alcanzar el 4.º círculo. Clayton solamente podía observar maravillado que sus discípulos estaban creciendo gracias a todo ese trabajo pesado. Sin duda, ese trabajo sería el punto de partida para la futura escuela de golems de McLean, el comienzo del camino hacia la escuela de ingenieros militares, aunque para eso tendrían que hacer su mejor esfuerzo usando magia hasta llegar al límite. Y fue así que con el pasar del tiempo, en la capital del reino de Grandia, una figura imponente miraba de manera reflexiva el exterior de su mansión. Una tragedia había sucedido, un acontecimiento que sacudió al reino, y eso era un hecho que Félix Esperanza conocía a la perfección. Mientras el maestro espadachín reflexionaba sobre lo anterior, uno de sus mayordomos le informaba que el joven maestro Logan y el barón Patrick McLean habían llegado de visita. Sin hacerlos esperar mucho,
Félix le diría que los hiciera pasar de inmediato. Fue entonces que observaríamos que el mayordomo de Félix le preguntaba a los invitados si acaso acababan de llegar a la capital. Esto quizás era bastante exhausto para gente que venía desde McLean. Sin embargo, Patrick le diría que un caballero disciplinado no se agotaría por algo tan trivial. A pesar de querer hacer la conversación agradable, era evidente que el mayordomo estaba visiblemente afligido por algo. Por ese motivo, Logan decide preguntarle por cómo se encontraba el maestro espadachín. El mayordomo simplemente le explicaría que parecía haber recibido un gran golpe emocional. Después de todo, nadie esperaba que el rey muriera tan repentinamente. Sobre la muerte del rey, al parecer, Samuel von Grandia se encontraba atendiendo asuntos cuando colapsó. Y la causa fue algo que habían mencionado directamente desde el templo. Esta parecía ser un derrame cerebral debido al agotamiento. El escuchar la causa de muerte había causado un fuerte asombro en Logan. En su vida pasada, la causa de muerte del rey se había tratado de un infarto agudo debido a la vejez. Pero ahora había cambiado por un derrame cerebral por agotamiento. Aunque esto tenía cierta relación con la vejez, un sutil cambio como ese seguía siendo bastante sospechoso. Ahora veríamos que Félix se había reunido con Logan y con su padre. El maestro espadachín no podía mencionar siquiera una palabra. Sin duda, se veía bastante afectado por la muerte de su amigo. Logan había notado de inmediato todo esto, ya que también había ciertos cambios en su maestro. A pesar de no haber pasado ni unos meses desde que se separaron, Félix ya se veía bastante envejecido y cansado. Tras ver que su discípulo lo miraba demasiado, Félix le preguntaba si acaso su estado parecía bastante extraño. Eso era algo que el maestro espadachín no iba a negar. Después de todo, ahora había sido forzado a enfrentarse a los años que había estado evitando. El mayordomo añadía que Félix se esforzó un poco al investigar todo ese asunto que rodeaba a la misteriosa muerte del rey. Todos esos hechos lo hacían más evidente. El duque Esperanza había sido afectado profundamente por la muerte de Samuel. Sin embargo, Félix no podía sentirse agobiado por esos sentimientos. Frente a él tenía una visita bastante importante. Patrick McLean se presentaba con el maestro espadachín, alguien de quien había escuchado bastante gracias a Logan. Después de todo, era su propio hijo quien había estado bajo el cuidado de Félix. Así que era un honor para Patrick conocer finalmente al maestro a quien siempre había admirado. Félix simplemente lamentaba no haber podido ofrecerle una bienvenida más cálida. Pero dada la situación, toda la última semana había sido un tiempo en el que el duque se dio cuenta de lo incapaz que era para enfrentarse a eso. Había un asunto principalmente preocupante, y esto era que la situación en la capital no estaba para nada bien. Todo eso era en gran parte culpa de dos personas, Juan y Jordan. Escuchar esos dos nombres causando problemas era impresionante. Y la sorpresa de Logan y su padre no era para menos. El influyente Juan Douglas formaba parte de la facción del primer príncipe, y Jordan Walter Mime estaba implicado en la facción del segundo príncipe. Por ese motivo, Félix era consciente del peligro que esto representaba. Básicamente, estaban a punto de dividir al reino de Grandia en dos, ya que esos duques, en lugar de equilibrar las facciones, estaban avivando los conflictos. Incluso, se habían atrevido a presionar a Félix con la vida del tercer príncipe. Sin duda, no se trataba más que de dos personas completamente descaradas e irrespetuosas. Pero también era algo esperado, ya que Félix seguía siendo el tutor del príncipe menor de edad, por lo que Juan y Jordan simplemente le explicaron que, si quería salvar a ese joven, tendría que unirse a sus respectivas facciones. Así que si algo estaba claro, eran las consecuencias que tendría el hecho de que Félix siguiera rechazando sus demandas, ya que en ese caso, la vida del tercer príncipe estaría en peligro. De manera lógica, no debería haber facciones intentando atraer tanta atención en un momento como ese, tras la muerte repentina del rey. Sin embargo, la realidad era completamente diferente a lo supuesto. En la vida pasada de Logan, también hubo un intento de asesinato en contra del tercer príncipe, pero esto era algo que quería evitar a toda costa. Para alguien como Félix, la única opción que le quedaba era traer al tercer príncipe para cuidarlo en su mansión. Pero Logan le explicaba que eso se trataba de un movimiento arriesgado, ya que aunque mantengan al príncipe cerca, no podrían estar siempre a su lado. Lo mejor en ese caso sería declarar que no se involucrarían en las disputas entre ambas facciones. Después de todo, lo que más temía cada facción no era que no pudieran tener el apoyo del maestro espadachín, sino que el propio maestro espadachín se uniera a la facción opuesta. Mientras Logan le explicaba cómo debía de manejar la situación a su maestro, Patrick le preguntaba a Logan si acaso no habían ido a pedir ayuda al duque para el asunto con Bifrost. Sin embargo, Logan le diría a Patrick que tendrían que encargarse de los asuntos de su familia ellos por el momento. Esto había dejado algo asombrado a Patrick. Sin embargo, quizás era la mejor opción. Y ya que eso era lo que había decidido su hijo, el padre de nuestro prota terminaría disculpándose con Félix por haberle mostrado una cara vergonzosa. Pero el maestro espadachín no creía eso, pues fue él quien había sido terco y no había logrado observar el panorama completo. Por ese motivo, el duque le agradecía a Logan, ya que fueron solo unas pocas palabras las que habían logrado ayudarle a cumplir con su deber, algo que lo dejaba más que satisfecho. Después de todo,
El destino del país no era algo que estuviera en las manos de nadie. Esto era algo que Félix sabía perfectamente mejor que nadie. Aunque al maestro espadachín le gustaba pensar que ese destino era algo que estaba en manos del cielo. Gracias a eso, Logan ahora no había sido presionado como en su vida anterior para declarar la neutralidad, pues esta vez había tomado la decisión de manera autónoma, eligiendo su posición por él mismo. Sin duda, eso era algo que sería un beneficio real a largo plazo. En eso, el maestro espadachín le diría a nuestro prota que aunque por ahora no pudiera ayudarle con los asuntos de su familia, aún así, si algo salía mal era mejor que no dudara en ir a buscarlo. Lo cual, por supuesto, Logan aprovecharía preguntándole a su maestro si eso significaba que estaría dispuesto a hacer cualquier favor que le pidiera. Félix, conociendo la actitud de nuestro prota, le confirmaría que al menos en ese caso estaría dispuesto a hacer cualquier cosa que le sea posible. Aunque claro, Logan había mencionado eso como broma, pero escuchar que el duque estaba dispuesto a hacerlo sin duda había sido una verdadera sorpresa para nuestro prota. Sin embargo, por ahora no había nada que le quisiera pedir. Aunque si algún día necesitaba algo, Logan esperaba que su maestro lo pensara bien antes de responder. Al menos eso serviría como un seguro para un favor más grande, algo que Félix terminaría aceptando con facilidad. En eso, alguien terminaría llegando con bastante prisa a donde se encontraba el maestro espadachín. Sin duda, el tipo se veía bastante desesperado. Resulta que tenía un mensaje bastante importante que dar, y es que a la mansión habían llegado 2 enormes guerreros que se veían imponentes. Ahora veríamos que Wiccan Calia, también conocido como la Espada de la Tormenta y que formaba parte de la facción del primer príncipe, le diría al otro guerrero que no esperaba encontrarse con él de esa manera. El otro guerrero se trataba del marqués Luther Kyle, un semigigante que formaba parte de la facción del segundo príncipe, quien además no parecía estar nada contento de encontrarse con Wiccan. De todas maneras, la Espada de la Tormenta creía que era poco probable que esa persona que estaban buscando se interesara en alguna de las facciones. Aunque claro, el semigigante, bastante furioso, simplemente le diría a Wiccan que dejara de meterse en los asuntos de los demás, lo cual había provocado un ambiente bastante hostil entre ambos grandes guerreros. Y esta misma actitud había asustado a los mayordomos de la mansión de Félix Esperanza, por lo que el maestro espadachín amenazaba a los guerreros por estar emitiendo una actitud tan despreciable en medio de su mansión. Para Félix, eso significaba que tanto Wiccan como Luther estaban tratando de desafiarlo. Aunque claro, ambos guerreros se disculparían de inmediato, ya que no se trataba de nada de eso, ya que después de todo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que habían visto al maestro espadachín. Aunque para el duque Esperanza, esto no era una excusa para ese comportamiento. Después de todo, para él, ellos se habían olvidado de su verdadero propósito y ahora se dedicaban a dividir facciones. Aunque Luther, el semigigante, le diría que no podría hacer eso, ya que todavía recuerda la lección que el maestro espadachín le dio en el pasado, aunque era algo torpe. Y en esa ocasión no había llegado en calidad de discípulo del maestro espadachín, sino que estaba ahí para encontrarse con la familia McLean ahí como invitada. Esto podría ser algo confuso para Félix. Pero incluso Wiccan, la Espada de la Tormenta, había llegado a su mansión sin la intención de incomodar a Félix. Al parecer, los deseos de conocer al discípulo del maestro espadachín por parte de ambos guerreros eran bastante genuinos. Por ese motivo, nuestro prota en persona abriría la puerta para preguntar si acaso no querían hablar directamente con él. Y si esto era posible, sin duda sería un honor para él. Así que presentándose como Logan McLean, expresaría que era un verdadero honor conocer a ambos guerreros, a quienes siempre había admirado. Sin embargo, tanto Wiccan como Luther se veían bastante sorprendidos por ver a Logan. Al parecer, el maestro espadachín y nuestro prota se habían confundido respecto a la verdadera persona de McLean, que querían conocer los guerreros. A pesar de que se había escuchado mucho sobre el discípulo del maestro espadachín, y que siempre era una alegría conocer a un joven con tanto talento, la verdadera persona con la que querían reunirse se trataba del padre de nuestro prota, el varón y cabeza de familia, Patrick McLean, algo que había terminado sorprendiendo excesivamente a este último. Sin embargo, su deber era cumplir con sus obligaciones como varón, así que terminaría presentándose, mencionando que era todo un honor conocer a 2 grandes del reino de Grandia. Sin embargo, Patrick les explicaba que actualmente Logan se encargaba de los asuntos de la familia en su lugar, así que por esa razón podían hablar con su hijo sobre cualquier asunto que tengan pendiente. Esto era algo notable. El decidir los asuntos familiares a tan temprana edad hacía que nuestro prota destacara en algo más que la fuerza, y para Wiccan y Luther, siempre sería un placer conversar con jóvenes talentosos. Pero en fin, después de tanta presentación, Logan les preguntaría sobre el motivo de la visita que tenían los guerreros con la familia de McLean. Esta actitud era destacable. A los guerreros les gustaba que nuestro prota fuera directo al grano, tal y como un joven debería de hacer. Y ya que ambos estaban ocupados, no había necesidad de tanto rodeo. Fue entonces que la Espada de la Tormenta le explicaba que ya conocía el hecho que recientemente McLean había librado una guerra contra Vibros,
alguien que apoyaba al segundo príncipe. Por ese motivo, simplemente tendría que aprovechar esa oportunidad para jurarle lealtad al primer príncipe, Su Alteza Real Reuter, y si lo hacía, entonces toda su facción apoyaría a McLean. Además, su tío Kairos también se encontraba en la misma facción, lo cual creía Wiccan que era una buena opción para el joven maestro de McLean. Aunque por otra parte, Luther le decía a Logan que no había necesidad de enemistarse con los dominios vecinos. Así que si juraba lealtad al príncipe Romain, Luther no solo mediaría en el conflicto con Bifrost, sino que también le garantizaría un trato favorable a Logan. Ahora, el peso de la decisión estaba completamente en las manos de nuestro prota, y Luther creía fervientemente que la mejor opción era mantener la paz entre vecinos cercanos. Aunque para Logan, estas palabras sonaban completamente a una amenaza, pero también era la realidad. El castillo Tómodo que McLean acababa de conquistar estaba junto a la ciudad comercial de Kyle, que pertenecía al territorio de Luther Kyle. Si quisiera, entonces Luther podría ejercer influencia sobre el castillo. Pero aún sabiendo esto, Logan no tenía ninguna intención de unirse a ninguna facción, al menos por ahora, ya que si se pensaba un poco en las consecuencias, si se unían a la facción del primer príncipe, la facción del segundo príncipe podría usar la guerra con Bifrost como excusa para iniciar una guerra civil. Incluso si se unían a la facción del segundo príncipe y lograban una tregua forzada con Bifrost, el siguiente problema vendría del marquesado de Kyle, que podría atacarles alegando que lo habían menospreciado. De una forma u otra, siempre se podría encontrar una excusa perfecta para armar un conflicto, así que rechazar era la mejor opción. Y Logan lo haría diciendo que era difícil tomar una decisión precipitada en ese momento. Aunque las actitudes de los dos guerreros habían molestado a alguien en especial. Félix Esperanza había visto todos y cada uno de los movimientos que Wiccan y Luther habían intentado justo frente a él. Sin duda, seguía siendo la misma actitud patética que habían negado tener anteriormente. Al parecer, los dos guerreros habían decidido olvidarse de la dignidad y simplemente dividirse en bandos. Pero eso no era lo peor. Ellos habían mostrado esa actitud tan lamentable justo frente a su discípulo. Solo que Wiccan y Luther le explicaban a Félix que eso no se trataba de que Logan fuese su discípulo o no, sino que era más bien una propuesta para la familia McLean. Ninguno de ellos parecía tener la intención de causar problemas al maestro espadachín. Solamente querían discutir el futuro con McLean. El problema es que aunque los guerreros digan que eso no tenía nada que ver con Félix, el duque aún así quería asegurarse de que esto fuera cierto y que no había ninguna pizca de esa intención. Así que para tranquilizar al maestro espadachín, Wiccan y Luther terminarían jurando que esto era verdad. Gracias a ese juramento, Félix ahora estaba ligeramente más tranquilo, aunque más les valía a esos dos guerreros asegurarse de cumplir su juramento, ya que después de todo el duque Esperanza no tenía la intención de involucrarse en la lucha entre facciones. Eso significaba que todo lo que involucrara conflictos entre facciones a partir de ese momento, el maestro espadachín, Félix Esperanza, no se involucraría para nada. Así que era mejor que se olvidaran de la idea de intentar influenciarle, ya sea a través de su discípulo o de cualquier otra persona. Por ese motivo, tras escuchar las palabras de Félix, Wiccan y Luther terminarían transmitiendo fielmente la voluntad del duque al príncipe. Al parecer, todos los asuntos pendientes habían sido concluidos en esa reunión. Aunque antes de irse, la espada de la tormenta le decía a nuestro prota que esperaba que tomara la decisión correcta después de reflexionarlo bien, despidiéndose no por mucho tiempo, ya que estaba seguro de que se volverían a encontrar en una próxima vez. Mientras tanto, el semigigante le diría a Logan que en cierto modo, McLean había tenido suerte. Si hubieran decidido atacar a Bifrost después del nombramiento, Su Alteza ni siquiera les habría dado la oportunidad de negociar. Aunque nuestro prota no consideraba esto suerte ni mucho menos, pues había sido precisamente por esa razón por la que atacaron antes. Fue de esa forma como Luther también terminaría abandonando el lugar. Finalmente lo habían dejado en paz por un momento. Sin duda, Logan creía que hablar con seres gigantes era demasiado agotador. En eso, Félix le preguntaría a su discípulo si acaso pensaba involucrarse en la lucha entre facciones. Al parecer, el maestro espadachín había notado que nuestro prota no rechazó de inmediato sus propuestas, aunque esto tenía una explicación, y es que de ser necesario, Logan creía que podría involucrarse en estas, solo que no quería que Félix malinterpretara sus palabras. Simplemente nuestro prota pensaba que aún no contaban con el suficiente poder para mantener sus ideales. Sin embargo, sin importar qué camino eligieran, sin duda estaba seguro de que harían todo lo posible por mantener al menos un mínimo de honor. Estas palabras habían sorprendido al duque, quien ya había empezado un poco a dudar de la actitud de Logan por la conversación anterior. Pero gracias a esa declaración, parecía haber recuperado un poco la admiración que tenía sobre Logan. Aunque Félix tenía bien en claro que su convicción le pertenecía solo a él, y no debía imponerla a nadie más, ni siquiera a su único discípulo. Fue en ese momento donde el duque le diría a nuestro prota que era momento de descansar, ya que pronto daría inicio la Asamblea Nacional. Ahora veríamos una lluvia torrencial que inundaba los cielos de la capital del reino de Grandia. Un lugar que acostumbraba a ser cálido y alegre,
Parecía estar completamente decaído por la llegada de su majestad el rey. Y pronto podríamos observar el ataúd que llevaba el cuerpo del anterior rey de Grandia. Este estaría siendo llevado por varias personas en medio del Palacio Real, lugar en donde se estaría llevando el funeral del rey Samuel von Grandia. También estaría presente el arzobispo, quien dirigiría la ceremonia funeraria, acompañado de otros miembros de la iglesia quienes acompañarían en el sentimiento a todo el reino. El arzobispo se dispondría entonces a llevar a cabo la ceremonia. Sin embargo, frente a él, las personas no parecían estar guardando respeto por el difunto rey. En su lugar, el ambiente era claramente tenso, con discusiones y secretos conversándose en medio del funeral. La gente estaba claramente dividida y enfadada. Las facciones del primer y segundo príncipe no parecían ser amistosas entre sí. Al parecer, los únicos verdaderamente afligidos por la muerte del rey eran el maestro espadachín y el tercer príncipe de Grandia. Nuestro prota se había dado cuenta inmediatamente de esto. En lugar de honrar al difunto, las personas solo estaban dividiéndose en facciones para vigilarse entre sí. Parecía ser que hasta el arzobispo estaba bastante desconcertado al observar eso. Sin embargo, tenía que seguir con la ceremonia leyendo la oración fúnebre. De esa manera, comentaría un poco la vida del difunto rey, Samuel von Grandia, alguien que hace 40 años apenas era príncipe heredero, un tiempo bastante considerable. Mientras la ceremonia del funeral tenía lugar, alguien le diría a nuestro prota que le quedaba una semana. Este se trataba del conde Roger Vipros, quien le pedía a Logan disfrutar ese tiempo al máximo, ya que sería una pena pasar sus últimos días con el ánimo bajo. Había sido una lamentable coincidencia para Logan tener que soportar a Roger justo al lado de él en medio de ese funeral. Sin embargo, decidió continuar con la conversación con el conde, diciéndole que parecía ser que todavía no se había enterado. Logan le terminaría revelando que había recibido una propuesta de reclutamiento por parte de su facción, lo que significaba que era bastante probable que terminaran del mismo lado. Por ese motivo, lo mejor era que el conde Vipros cuidara sus palabras. Al principio, Roger Vipros no creía nada de esto. Sin embargo, nuestro prota le decía que si creía que solo eran tonterías, simplemente podía consultarlo con el marqués Luther Kyle. Todo esto había puesto en una situación bastante complicada al conde, aunque Logan le diría que no se preocupara tanto por eso. En el fondo, Roger Vipros probablemente estaba insultando en unos niveles impresionantes todo lo que tenía que ver con nuestro prota. Sin embargo, en ese instante, solo podía calmarse. De esa manera, cuando terminara el funeral, iría a ver al duque para comprobar todo eso. Después de todo, solamente era un joven insolente, aquel que lo estaba molestando. Además, nunca nadie había tocado lo que era de él y salido impune, y Roger Vipros se aseguraría de que tampoco sucediera en el futuro próximo. De esa manera, la ceremonia había seguido su curso, con algunas personas asistentes algo aburridas, y otras muchísimo más deprimidas por el acontecimiento que estaban memorando. Pero tras pasar un tiempo, el arzobispo había concluido con los procedimientos oficiales para el funeral real. Y así fue como concluyó la ceremonia del primer día del funeral del rey de Grandia. Después de darse por concluida la ceremonia, afuera del Palacio Real esperaba un día lluvioso y ajetreado. El padre de Logan y él estarían descansando en un asentamiento de la capital. Nuestro prota había empezado con todos los asuntos del funeral del rey, incluso desde la mañana, y él había pensado que terminaría todo eso casi hasta el anochecer. Sin embargo, tan pronto como terminó la ceremonia, los sirvientes de diversas facciones comenzaron a llegar con ellos, siendo completamente agotador hasta el final. El simple hecho de tener que rechazar propuestas una y otra vez era un trabajo significativamente cansado para Logan. Pero para Patrick, esto podría ser una oportunidad. Quizás McLean podría utilizar las facciones a su favor. Las acciones del padre de nuestro prota hacían notorios sus pensamientos, por lo que Logan le preguntaría a su padre si acaso estaba preocupado, aunque esto era un hecho, ya que para Patrick, si ellos seguían así, sería la familia quien correría peligro. Después de todo, cualquiera que sea la facción, McLean ahora tenía la posibilidad de usar su poder para detener la inminente invasión de Vipros. Pero Logan tenía claro que si ese era el problema, en ese caso simplemente podrían recurrir a su maestro, el Duque Esperanza. Aunque por supuesto, primero tendrían que intentar resolver los asuntos con Vipros por su propia cuenta, lo que le hacía preguntarse a Patrick sobre qué tipo de plan tenía su hijo preparado para esa vez. Es entonces que Logan haría entrar a la habitación donde se encontraban a una persona que no veía desde hace mucho tiempo, el genio comerciante Philip, quien se presentaría con su amo y con el duque de McLean. Patrick estaba un tanto sorprendido de verlo, pero Logan le terminaría diciendo que su plan era algo que sabría cuando terminen las ceremonias. Después de un par de días, otra nueva ceremonia había concluido en el Palacio Real. Con eso, habían pasado 5 días seguidos desde que Logan tenía que asistir a esa rutina agotadora de noble en luto por su rey. Además, el ambiente a su alrededor era bastante extraño por sí solo. Desde que nuestro prota rechazó unirse a alguna facción, la hostilidad hacia los nobles de McLean era cada vez más notoria. Eso era algo que el conde Roger Vipros había provocado desde su encuentro en la ceremonia con Logan. Sin embargo,
a nuestro prota no le importaba esa situación. Después de todo, no era de extrañar que los mensajeros de las facciones hayan dejado de ir con él esos últimos días, ya que debían de estar corriendo de un lado a otro intentando mover sus influencias. Aunque de todas formas, Logan seguía firme en su postura. Él no tenía intención de unirse a ninguna facción. Mientras pensaba en eso, una figura que nuestro prota no había visto desde hace bastante tiempo se había aparecido en el lugar. Se trataba de la cabeza de la familia Floyd, o también podríamos llamarlo como el suegro de nuestro prota. El conde Floyd le preguntaba a Logan si acaso su padre no había asistido a esa ceremonia, a lo que nuestro prota le respondía que no, ya que Patrick ya había regresado a McLean. Fue entonces que, repentinamente, le preguntaría si acaso ya tenía fecha para la boda con Eileen. Esto había tomado por sorpresa a Logan, quien, explicándole la situación, le diría a su suegro que el territorio de McLean estaba pasando por un momento complicado. Aunque el conde le diría que el anuncio de la unión entre ambas casas, McLean y Floyd, sería de gran ayuda para contener a Bifrost. Solo que Logan estaba tratando de evitar ese tema a toda costa. Y el motivo era simple. Nuestro prota no quería que Eileen lo regañara. Solo que para su buena fortuna, parecía ser que su prometida ya le había hablado bien a su padre de él. En eso, el conde Floyd le preguntaría a Logan si acaso esa se trataba de su primera boda. Y ya que ese era el caso, como padre y cabeza de familia de los Floyd, él no podía quedarse simplemente callado, sin saber nada sobre la boda de su hija. Fue así como continuó una conversación bastante agobiante para el joven de McLean. Días después, podíamos observar que comenzaría un evento bastante importante e inusual. Este era la llamada Asamblea de los Nobles. Había pasado bastante tiempo desde la última asamblea, e incluso esta vez se había permitido la asistencia de los vizcondes y varones, así que solo entrar le había llevado una eternidad a los invitados. Toda esa situación demostraba lo desconcertada que estaba la familia real por la muerte de su majestad el rey. Sin embargo, toda esa espera también podía ocasionar otros problemas por el estrés, como choques frecuentes entre los invitados que estaban esperando para entrar a la asamblea. Uno de ellos había chocado con Logan, quien había mandado al suelo al tipo que chocó con él. Sin embargo, no lo había hecho a propósito, así que simplemente se acercaría para intentar ayudarle. Aunque claro, el otro tipo ya estaba bastante molesto, así que había terminado por rechazar la ayuda de nuestro prota, ya que para él, todo eso había sido culpa de Logan por no saber mirar al frente. De todas maneras, Patrick le decía a su hijo que no le prestara atención a una persona tan molesta, solo que Logan sabía que probablemente sí era su culpa, ya que se encontraba distraído pensando en lo que estaba sucediendo. Resulta que esa asamblea se estaba celebrando 2 semanas antes que en su vida pasada. Además, gracias a la clara declaración de neutralidad del duque Esperanza, las facciones de los príncipes ya no tenían motivos para contenerse. Y un dato interesante es que en la vida pasada de Logan, la gran nobleza presente en la asamblea había desencadenado un completo desastre. Todo había comenzado en aquel entonces por un vizconde de la facción del primer príncipe. Él había sido arrastrado por el tenso ambiente de la asamblea, y por ese motivo terminó insultando a Jordan Walterheim, algo que sin duda no le había hecho nada de gracia a una de las figuras más imponentes de la facción del segundo príncipe. Eso terminó desencadenando una pelea entre los nobles menores y medianos que se terminó por salir de control, llevando incluso a los gigantes a enfrentarse directamente, marcando un incidente histórico conocido como el incidente oral que arruinó el país. Ese evento marcó el inicio de la guerra civil, y el vizconde que lo inició fue criticado durante mucho tiempo. Pero justo ahora, en la asamblea que estaba presenciando nuestro prota, el ambiente ya se había vuelto lo suficientemente tenso. Los miembros de ambas facciones ya habían levantado tanto el tono de voz, y sin duda, no sonaban para nada amigables. La realidad es que incluso los altos mandos se encontraban disconformes con toda esa situación, y la gente con inclinación neutral del Palacio Real ya estaba comenzando a hartarse de escuchar esas discusiones frecuentemente. De seguir con ese ambiente, para Logan, no sería nada extraño que alguien se convirtiera en el detonante que tuvo lugar en su vida pasada. Lo peor de todo es que en aquel entonces, justo después de que tuviera lugar la pelea durante la asamblea, la primera guerra civil estalló 1 o 2 meses después. Todo eso tras pasar por un periodo de preparación. Pero para Logan, eso era demasiado tiempo, ya que durante el periodo de preparación, el vizcondado de Bifrost podía destruir a su familia. Por ese motivo, la guerra civil tenía que estallar más rápido, con mucha más urgencia que lo que había estallado en la vida pasada de Logan, sin que tuvieran nada de tiempo para prepararse. En eso, veríamos que en la asamblea parecían estar discutiendo sobre la vigencia del principio de primogenitura. Ese era un principio que se había abandonado en el reino de Grandia. Y en esos nuevos tiempos, lo que determinaba la capacidad de un rey era su competencia. Por esa razón, según alguien de la facción de Romain, era correcto que el segundo príncipe, quien había presentado una solución al problema del comercio con el imperio, sea aquel que ascienda al trono. Pero para la facción contraria, sin duda esas declaraciones eran puras tonterías. De todas maneras, el tipo que estaba a favor de Romain, de repente vería algo extraño en su rostro.
Resulta que estaría derramando bastante sangre por su nariz. Incluso el moderador de la asamblea estaba preocupado por la situación del conde, quien se estaría sintiendo cada vez peor, desarrollando nuevos síntomas además de la hemorragia nasal. Todo esto terminaría en una sola cosa: un dolor de cabeza completamente insoportable. El conde ya ni podía mantenerse de pie, estaba completamente confundido, balanceándose de un lado a otro mientras intentaba mantener el equilibrio. Pero esto era completamente inútil. Al final, había caído completamente rendido al suelo. Todos los participantes en la asamblea estaban bastante preocupados, principalmente aquellos que formaban parte de la facción del segundo príncipe, ya que el conde Klett se había desplomado. Sin embargo, nuestro prota se mantenía al margen de la situación, simplemente analizando. El conde ya no estaba respirando, pero toda esa situación era demasiado ideal para ser algo natural, y Logan lo sabía. Había una hierba a la cual, si infundías fuerza en ella y la secabas durante 3 días para concentrarla, provocaba un efecto excesivamente fuerte. Esta era conocida como la hierba de Lethe. De esa manera, se convertía en un veneno mortal que reventaba los vasos sanguíneos del cerebro. Un hecho que se descubriría 15 años después, encontrado para asesinar a un alto funcionario del Imperio durante la Guerra de Liberación de Grandia. Pero nuestro prota le había pedido a Philip hace unos días que consiguiera la hierba por adelantado. De esa forma, la colocó en una aguja microscópica en el anillo que tenía para inyectarle veneno al conde antes de la reunión. En realidad, eso no funcionaba contra caballeros o magos, pero para un noble común como Klett, era perfecto. De esa manera, nuestro prota había acabado con el 9º en la lista de objetivos de ejecución del Frente de Liberación de Grandia, el conde Klett, cuyo nombre clave era Parásito. Logan se había comprometido a cortar esa resistente vida suya, antes de que pudiera vender el país en esa nueva vida. Pero ahora debía estar concentrado en el presente, ya que tras ver cómo se había desarrollado toda esa situación, había una sola pregunta que quedaba sin respuesta. Y eso era saber sobre cómo resultaría todo eso. Mientras llevaban una camilla para transportar el cuerpo del conde, la tensión se hacía presente en la sala. Tanto el primer príncipe como el segundo estaban bastante atentos a lo que había pasado frente a ellos. Pero las acusaciones entre ambos no tardaron en llegar. El príncipe Román acusaba al primer príncipe por haberse atrevido a envenenar a su subordinado. Solo que el primer príncipe terminaría diciéndole que él no ganaría nada por acabar con la vida de una rata traidora como el conde. Además, terminaría acusando de vuelta al segundo príncipe por haber montado una farsa demasiado patética como para que él cayera en ella. Estas últimas palabras habían sacado de quicio al príncipe Román. Pero en eso, terminaría interviniendo uno de la facción del príncipe Román, diciendo que esa acusación era completamente ridícula, ya que todavía no sabían por qué el conde Klett había colapsado. Sin embargo, otro noble terminaría preguntándole sobre por qué hablaba tan alterado. Después de todo, había sido el propio príncipe Romain quien acusó primero al príncipe Rohiter de ser aquel que envenenó al conde. Aunque quizás había algo más aparte de esas acusaciones que lo había alterado tanto. Y el miembro de la facción del príncipe estaba en lo correcto. La palabra traidor había vuelto completamente inestable al noble que formaba parte de la facción del príncipe Román. Al final, lo que había comenzado como acusaciones entre príncipes terminó provocando una nueva discusión entre dos nobles. Y esa discusión entre nobles provocó más y más debates y peleas, desatando una tensión completa en la asamblea. De hecho, el que ambos nobles estuvieran peleando primero tenía sentido, ya que al igual que McLean y Vipros, eran las dos famosas familias del norte, por lo que existía una rivalidad entre ambas. Pero fuera de eso, compartían una similitud más. Sus líderes eran un caballero y un mago. De todas formas, parecía ser que ambos nobles querían darle fin a esa rivalidad en ese mismo día. Y eso era algo en lo que estaban completamente de acuerdo los dos. De todas maneras, y viendo cómo la situación parecía escalar rápidamente, el moderador parecía querer intentar detener a ambos nobles antes de que hicieran un desastre en la sala de la asamblea. Pero todo eso parecía inútil para él. Tanto los miembros de la facción del segundo príncipe, el príncipe Román, como los miembros de la facción del primer príncipe, el príncipe Rohiter. Todos ellos ya estaban preparados para luchar, y eso era algo que parecía ser inevitable. Pero fue en ese momento en el que una voz autoritaria se hacía presente en la asamblea, diciéndole a todos que se detuvieran de una vez por todas. Esa misma voz resonó en toda la sala, inundando los oídos de los participantes de la asamblea, repitiendo nuevamente sus palabras. Ese hombre le pedía de favor a todos calmarse por un momento, ya que primero deberían investigar adecuadamente y determinar la verdad con justicia. Aquel que diría esas palabras era el duque Félix Esperanza, quien mencionaba finalmente que esa situación no era algo que debía manejarse meramente con emociones. Pero para Logan, que había planeado todo eso, esa entrada del duque le podía complicar un poco las cosas. Sin duda, era bastante conveniente el momento, aunque de algo estaba seguro, y es que esa vez no sería tan fácil para el duque. Después de todo, él había preparado todo eso para que justamente la tensión se mantuviera a pesar de la intervención de alguien neutral.
ya que incluso eran los propios príncipes quienes alimentaban ese conflicto entre los nobles. Y el primer príncipe coincidía con el duque, pues él también creía que su hermano se dejó llevar por las emociones al sacrificar a un peón como ese. Pero estas palabras habían enfurecido al segundo príncipe. Después de todo, estaba quedando frente a todos como alguien que usaba trucos despreciables. Ante esto, el primer príncipe solamente le decía que si tan inocente se declaraba, entonces no debería tener ningún problema a someterse a una investigación. Viendo que las cosas seguían escalando a pesar de intervenir, el maestro espadachín le pidió a ambos príncipes calmarse y escucharlo. Pero su figura autoritaria parecía tener un límite, ya que justo cuando trató de acercarse a los príncipes, Jordan y Juan, dos de las máximas figuras de ambas facciones, lo habían detenido. El duque no entendía por qué habían sido precisamente ellos quienes trataban de evitar que detenga el confrontamiento. Pero de manera fría, Jordan le decía al maestro espadachín que era mejor que se mantuviera alejado de toda esa situación, ya que ni siquiera él podría ser capaz de manejar a ambos príncipes. Para el duque Félix Esperanza, parecía una locura lo que trataban de hacer los duques frente a él. Pero no había vuelta atrás. Jordan y Juan parecían haber tomado una decisión. El resto de nobles, junto con Patrick y Logan, solo podían mirar de manera inédita todo lo que estaba pasando. En el reino de Grandia solo existían 3 duques, pero justo en ese momento, todos ellos se estaban confrontando. Fue entonces que el duque Juan mencionaba que él no creía que esa reunión tuviera algún sentido, aunque Jordan, por su parte, consideraba que tal vez arreglar las cosas de esa manera no fuera tan mala idea. De todas maneras, si de algo estaban de acuerdo todos, es que ambos príncipes estaban completamente locos. De hecho, el segundo príncipe se veía bastante molesto por las provocaciones de su hermano. Tanto así que en medio de todo el caos de la asamblea, declaró en voz alta que a partir de ese momento, Rohiter, el primer príncipe, ya no era su hermano. Por ese motivo, parecía decidido a demostrar con pura fuerza sus palabras, y así, determinar quién merecía verdaderamente el trono de Grandia. Esas eran unas palabras que el propio Rohiter no tomaría a la ligera. Así que tras todo eso, él también declararía que aquellos que lo siguieran era mejor que reunieran todas sus fuerzas. Por su parte, el segundo príncipe le pediría a los demás que tomaran sus armas, ya que ahora tendrían que prepararse para una guerra inevitable. Este suceso marcaría el comienzo de la guerra civil de Grandia, y también marcaría el comienzo del temor del maestro espadachín. Pasado un tiempo, veríamos un carruaje esperando a algún noble. Este se trataría de una de las máximas figuras de la facción del segundo príncipe, el duque Jordan. Al parecer, él le estaría preguntando al conde Bifrost si acaso estaba pidiendo tiempo para ocuparse de Maclean. Y viendo que la respuesta del conde parecía positiva, él tenía que pensarlo mejor, ya que se trataba de uno de los recursos más importantes que tenían en la facción. Después de todo, pedir tiempo en un momento en el que la guerra podría estallar en cualquier instante podía sonar un poco descabellado. Como tal, Roger Bifrost se había dado cuenta de que el título de la espada ardiente solo se refería a la destreza marcial del duque, ya que en realidad él se trataba de una persona extremadamente fría y calculadora, por lo que si respondía mal, el conde podría dar su relación como terminada. De esa manera, el conde le terminaría pidiendo al duque solamente 10 días de tiempo, algo que él creía que no era una petición excesiva, aunque el duque le respondería que eso sería bastante ineficiente, y que de hecho, la forma más eficiente sería atraer a Maclean a la facción del segundo príncipe. De esa manera, la fuerza militar de la humilde baronía de nuestro prota podría convertirse completamente en la de ellos. Por ese motivo, el propio duque Jordan había enviado a Luther, pero alguien frente a él decidió anunciar que Maclean era intocable. Tras escuchar las palabras del duque, el conde Bifrost inmediatamente le pidió disculpas, ya que él expresaba que se había cegado debido a la codicia, haciendo algo que no le correspondía. El duque solamente lo miraba firmemente, pidiéndole dejar a un lado su codicia por un momento, ya que después de que ganen esa guerra inminente, él personalmente envolvería a Maclean y se los entregaría en bandeja de plata. Además de eso, les dejaría una pequeña advertencia, así que era mejor para Roger Bifrost que se dejara de preocupar por eso y en su lugar convocara a las fuerzas de élite, siendo eso algo que necesitaba tener la máxima prioridad en ese momento. Después de todo, como la facción del segundo príncipe, necesitaban mirar hacia un futuro mejor. Ahora avanzaríamos unos días, precisamente en el castillo de Tomodo. Nuestro prota y su padre habían recibido un mensaje que les decía que respetarían la decisión de Maclean de permanecer neutrales en la guerra. Pero si esa promesa era rota y continuaban con acciones provocativas, entonces los castigarían antes de ocuparse con cualquier otra cosa. Esa resultaba ser la voluntad del duque, algo que Patrick parecía grabar en lo profundo de su corazón. Y tras ver la actitud del barón de Maclean, el representante simplemente terminaría la comunicación esperando que siguieran cooperativos. Por ahora, el padre de Logan simplemente consideraba arrogante la actitud del representante, pues aunque se trataba de la casa ducal de Jordan Walter Mime,
ni siquiera se había dignado en saludarlos. Y ya que las cosas habían llegado a ese punto, al menos tenían una cosa menos de qué preocuparse, ya que si las palabras del representante eran ciertas, entonces Vipros se enfocaría menos en atacarles y más en reunir sus fuerzas para marchar hacia la capital. La situación sin duda era grave, pero al menos tenían un momento para respirar. Y Logan estaba de acuerdo con eso. De hecho, nuestro prota proponía centrarse en hacer lo que podían hacer. Pronto, la guerra civil provocada por la muerte del noble Larry Klett escaló a enfrentamientos militares a gran escala, en solo una semana. Al principio, ambas facciones consideraron asesinar al príncipe oponente, pero ocurrió un evento inesperado. Los ejércitos de ambas facciones, moviéndose en respuesta a la orden de movilización, se toparon accidentalmente entre sí. Como resultado, el choque inicial en el norte se extendió hasta el dominio real, formando un largo frente. Fue entonces como estallaron batallas esporádicas por todo el reino, y así comenzaron a surgir señales de una guerra prolongada. A medida que la situación se desarrollaba de esa manera, los líderes de cada facción comenzaron a exprimir hasta la última gota de su fuerza, y en respuesta, Vipros no tuvo más remedio que avanzar hacia el frente central, dejando solo una fuerza mínima para defender su propio territorio. Aunque para el conde Roger Vipros, todo eso estaba bien. Después de todo, no creía que McLean fuera capaz de ignorar una advertencia del duque, solo que para él, todo eso era una suposición. Sí, una simple suposición basada en que la gente de McLean no iría a hacer locuras. Pero Roger Vipros no contó con Logan, quien tras enterarse de toda la situación, propuso frente a su propio padre que debían de aprovechar esa oportunidad para tomar Vipros. Un comentario sutil, pero sumamente audaz. Tanto así que todos los que lo escucharon creían que el joven maestro estaba completamente loco.